Hoy quiero hacer mención a un tema que pues generó una polémica muy grande hace ya un par de semanas, me parecería, incluso me atrevería a decir que hace casi un mes, y tiene que ver con el tema de Callum Powell, si lo estoy pronunciando bien, ex miembro del grupo Storror, del grupo británico de parkour. Bueno, frente a esto, pues eh, son muchas cosas las que se pueden decir. En principio, pues que fue una persona que despertó siempre la admiración y la inspiración de muchas personas que comenzamos a entrenar parkour desde el 2010, 2011, que fue cuando yo comencé también. Yo le conocía, digamos que no era tan fiel seguidor, pero sí sabía de Storror y me gustan sus videos y siempre los vi sobre todo con mucho respeto y con mucha admiración. Creo que como grupo han logrado cosas impresionantes en todo lo que tiene que ver con el parkour y siempre me parecieron gente de admirar, um, gente que sobre todo había aportado demasiado con sus, con sus videos respecto al mundo del parkour en general, a nivel mundial. Ellos han sido gente de una influencia tremenda. Pero pues tal vez para los que no sepan, uno de sus miembros, Callum Powell, se declaró culpable en un juzgado en Reino Unido de poseer y producir material inapropiado eh, que tiene contenido de menores. Frente a esto, pues bueno, la comunidad eh, a nivel mundial eh, quedó totalmente conmocionada y pues básicamente lo que se sabe es que efectivamente él se declaró culpable de lo que pasó y posterior a esto lo sacaron del grupo. Y bueno, también existe por ahí otra denuncia, no sé si así se le pueda decir, con otro miembro del grupo acerca de tratos inapropiados hacia menores, ya por medio de redes sociales. Y pues bueno, este sí ya, pues ya será tal vez tema para otro video, pero pues hoy quiero hablar acerca de lo que fue el tema con Callum Powell. Lo primero que hay que decir es que el entorno del parkour como tal, pues evidentemente, así como atrae a muchos interesados en el público adulto, pues también atrae a muchas personas, principalmente niños, gente pues de muy corta edad. Y cabe aclarar también que pues así como atrajo a estas personas, también nos atrajo a muchos de nosotros cuando teníamos una corta edad. Yo empecé practicando esto a los 14 años y no he parado hasta el momento. Pero la cuestión está en que pues habría que entrar a mirar hasta qué punto Callum Powell hizo uso de esa influencia y de esa admiración e inspiración que él despierta en la gente joven, en los niños, para hacer este material del que ya se declaró culpable. Y pues es un hecho que primero nos trae, yo creo que una lección muy importante, y es que no, uno nunca termina jamás de conocer o de saber exactamente quiénes son las personas con las que uno anda, pero en especial las personas a las que uno admira. Personas que si bien parecen haber sido incluso a veces, no lo digo por él particularmente, pero sí en otros artistas, deportistas, en otras figuras de renombre que parecen haber sido iluminadas, parecen haber sido bendecidas por Dios con un don divino. Eso en ningún momento las deja eximidas de ser seres humanos y de ser personas que cometen errores, que pueden tener problemas psicológicos, mentales, que poseen también sus propios dilemas y sus propios
sus propios inconvenientes en la vida como los posee cualquier ser humano común y corriente como ustedes o como yo. Y entonces, en principio eso, que el ser alguien reconocido, alguien talentoso, en ningún momento lo exime de ser también una persona con problemas y una persona también am, que pueda llegar a cometer algún tipo de acto por X o por Y motivo, sea ya por, bueno, en fin, llevándolo ya pues a términos más generales. Lo segundo que hay que decir es que este tema en particular, hablar de relaciones y abusos hacia gente, hacia menores, muy para la sorpresa de muchos y pesar de todos nosotros, de todos los seres humanos, pienso yo, es algo que se ve más de lo que uno quisiera y de lo que uno pensaría. Incluso es a veces común a lo largo de la vida uno empezar a escuchar de aquellas personas que incluso en su propio núcleo familiar han presenciado o lastimosamente y peor aún han vivido temas asociados con el abuso. Y pues es algo que siento yo que debe encender las alarmas de todos. Siento que es algo que no, que debe levantar las sospechas incluso en los escenarios en los que uno y con los grupos de personas en los que uno se sienta más en confianza. Porque de verdad es algo que se puede presentar, que puede pasar y es algo que incluso a veces da señales, emite diferentes sí, señales. De alguna forma es evidenciable y muchas veces uno deja pasar por alto esas evidencias y no y cuando ya el problema es grave y está y ha pasado y es reiterativo, pues ya es cuando ya empieza a ser bastante tarde. Aunque incluso ahí se debe actuar de inmediato, se debe actuar de una. Y esto pues me alude también a un tema que me parece importante y es un concepto sobre cómo hemos cometido un error tal vez como sociedad desde Occidente con respecto a cómo se les ha inculcado, a veces viéndolo desde el punto de vista como más hilarante, las conductas y las relaciones que tenemos los hombres, por ejemplo, en relación hacia las mujeres. Es decir, este tema con Callum Powell a mí me da para hablar de otro tema que también me parece importante y que también es abuso, y es como a veces en reuniones de practicantes de parkour o bueno, pues en entrenamientos, siempre que hay una figura femenina, por alguna razón existe esa cierta tensión por parte de algunos hombres, no digo que de todos, pero sí de algunos, de querer interactuar más con la persona, con el personaje, si así se le puede llamar, femenino. Y siento que esto viene de crianza y viene de un contexto social en el que a los hombres se nos ha enseñado, eh, en principio, pues que se debe acercar a la mujer siempre con esas ciertas intenciones, con esas ciertas intenciones de índole en muchos casos sentimental, emocional, espero no me censure YouTube la palabra sexual, y que, y que simplemente como que ponen al hombre en una constante búsqueda del afecto femenino, como si el hombre estuviera incompleto o como si la honorabilidad o la capacidad del hombre estuviera sujeta a lograr eso. Entiendo yo también que pues el hombre por su condición de hombre pasa por muchos otros temas que son alusivos, por ejemplo, pues a temas más bien de soledad, a temas de que incluso hay cosas que no puede compartir por considerarse vergonzosas y que si las compartiera con otros hombres pues simplemente sería motivo de burla. A lo que voy es que por la creencia que se nos ha dado como hombres no se nos ha permitido siempre ser como más abiertos y al mismo tiempo se nos ha
hipersexualizado. Espero otra vez YouTube no me vaya a censurar la palabra, pero es así. Es decir, básicamente a muchos hombres les pasa que no pueden ver una mujer eh, en un grupo o en un contexto o en lo que sea y no pueden evitar ni sexualizarla, ni acercársele, ni proponerle cosas o estar ahí haciendo alusión a cuestiones desde la parte afectiva. Y es un tema un poco preocupante. Primero, porque pues alude a un tema emocional y psicológico que tiene el hombre. Y segundo, también vuelve vulnerable a la mujer ante el hombre. Y eso es un tema muy complicado. Y eso solo hablando del hombre hacia la mujer, eso no es mencionando niños. Cosa que pues lógico ya entra a un terreno todavía más delicado que el que les acabo de mencionar, que es con las mujeres. Y eso no es hablándolo solo en el parkour, porque no sería yo un mentiroso si les dijera que solo pasa con respeto. Volvemos, es que se me cayó acá esto. Bueno, lo que venía diciendo es que les mentiría si les dijera que solo pasa en el contexto del parkour, porque no es así. O sea, es normal que a las mujeres se les sexualice en contextos dominados primordialmente por hombres, en contextos laborales se ve demasiado, en contextos académicos se ve muchísimo, lastimosamente en contextos familiares, y así la gente diga que no es cierto, que estoy exagerando, no es cierto, en contextos familiares también pasa porque lo he visto y también pasa porque me lo han contado lastimosamente. Y es algo que no sé, que siento yo que es una cosa que está normalizada, es una cosa que sabemos que está mal, en lo profundo del alma sabemos que está mal, sabemos que no se debe hacer, lo notamos, siempre nos damos cuenta y aún así no decimos nada. Y no está bien, no está bien que sea de esa manera. Y para los hombres, si algún hombre está teniendo algún tipo de problema con el hecho de que está hiper sexualizando a una mujer o incluso en el tema de que está sexualizando a un menor, lo que yo le recomendaría es que buscara ayuda psicológica, porque eso viene precisamente de cómo al hombre se le ha enseñado a hipersexualizar a la mujer y a buscar estímulos precisamente de esa índole, de índole sexual, en, en, en diferentes sitios, porque nos metieron en la cabeza que si el hombre no tiene relaciones sexuales, entonces no es hombre, entonces no vale, entonces sí que son, mejor dicho, lo más importante en la vida de un hombre, que un hombre sin, que el hombre sin eso no puede vivir, y eso es algo completamente falso. Es decir, se nos ha creado una imagen completamente distorsionada de lo que significa la sexualidad, y el hombre ha pagado por eso. A veces incluso siendo víctima, pero la mayoría de las veces siendo victimario. Y pues básicamente es eso, es esa deuda que tenemos como hombres. Y sobre todo, no con el ánimo de avivar la polémica, pero sí con el ánimo de hablar con toda la honestidad del caso, es que si hay una persona que me esté escuchando y sienta esas cosas, sienta ese deseo de acercarse a un niño, que busque ayuda porque no es algo normal. Y que sí, o sea, es evidentemente una situación complicada, pero que ya el primer paso de darse cuenta que está pensando algo que no es, pues ya es un avance grande. Y segundo, algo que también siento yo que es un poco polémico, pero lo pienso, es que claro que es importante en un episodio de esos acompañar a la gente que fue víctima, pero por supuesto que sí, las víctimas son las personas que merecen muchísima atención frente a estos casos, es algo que se debe atender. Pero si uno quiere saber cómo puede resolver el problema desde la persona que lo hizo, que lo produjo, que lo ocasionó, yo siento que además de condenar al abusivo, hay que hacerle acompañamiento también al abusivo. Hay que, si se puede, desde la psicología entrar a estudiar qué es lo que está pasando.
Yo a grandes rasgos sé que una gran influencia es de la propia sociedad, que le pone sobre la mesa al hombre que si no, que es una criatura sumamente sexual y que sin eso no puede vivir y no puede existir y no puede ser. Y eso es un error grande. Evidentemente yo sé que eso puede ser una parte importante, pero también siento que el que exista una persona así también ya entraría dentro de la historia personal de la propia persona, valga la redundancia, para saber eh, qué fue lo que detonó eso en la persona. Y ahí podría uno entrar a mirar qué es lo que está pasando. Y eso se sería decir que hay un abusador menos. Y básicamente eso es lo que tengo para decir. No sé si sea muy polémico decirlo, muy polémico decir que el abusador también debe ser acompañado, también debe ser tratado, pero siento yo que es precisamente entrando a ver qué hay en la mente del abusador lo que podría de verdad ocasionar que que la propia persona pues deje de cometer estos actos o que nunca se hayan cometido. También es ese tabú, ¿no? De que una persona que tenga esos pensamientos y esos deseos no pueda en algún punto ir con un psicólogo, un terapeuta y decir me está pasando esto. Y es algo complejo. Para cerrar, lo voy a decir de esta manera. Nadie en esta vida está exento de que le pase eso o está exento de cometer un acto relacionado con eso. La mente humana es sumamente compleja, eh, es casi un laberinto, es un jeroglífico. La mente humana es una cosa muy extraña por alguna razón. En la mente humana cabe el mundo y cabe el universo. Y como cabe el mundo y cabe el universo, también caben cosas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, que son contradictorias, que van en contravía la una y que toma otra dirección y son básicamente pensamientos encontrados, una cantidad enorme de pensamientos encontrados lo que suele habitar la mente. Entonces eso me trae también a colación el hablar, por ejemplo, de un tema que se maneja mucho en filosofía, que a mí me pareció alguna vez interesante cuando lo leí y que se llamaba la dualidad de conciencia. Y entonces es eso, es como una persona aparentemente normal podía de un momento a otro desarrollar ciertos pensamientos y comportamientos que iban en contravía hacia su ética y hacia su moral, o hacia la ética y moral que mostraba ante la sociedad. Y pues es algo que yo siento que es de alguna forma una condición propia de todos los seres humanos. Yo siento que todo el mundo tiene un poco de eso, un poco de la dualidad de la conciencia en sí mismo. Es decir, ningún ser humano sobre la faz de la Tierra está jamás exento de poder contradecirse, de poder decir tengo estos principios, tengo estos pensamientos y que luego en su comportamiento los principios y los comportamientos sean otros completamente diferentes. Y es un tema de verdad álgido, porque es básicamente una mente revisándose a sí misma. Y pues básicamente siento yo que sería la clave para comenzar a comprender. Y al menos para hacer un ejercicio que siento yo que estaría bien de cada uno, un ejercicio de introspección, ¿no? Un ejercicio en el que cada uno se diga hasta qué punto he llegado yo a contradecirme y con qué comportamientos que yo he hecho he llegado a contradecirme. En qué punto yo he pensado una cosa y he actuado en contravía a esa cosa que yo pensaba. Y ahí ya empieza uno como a entenderse un poco más. Y digo un poco más porque nadie en la vida ha logrado entenderse por completo. Creo que todo el mundo tiene sus dilemas, a veces existenciales y otras veces cotidianos y habituales, como lo son pagar recibos y trabajar. Pero al mismo tiempo siento que estos dilemas que uno tiene, uno siempre los está escondiendo. Uno no busca ni siquiera profundizar al menos uno mismo en ellos.
comenzar a entender yo por qué hago esto, yo por qué digo esto, yo por qué pienso esto. Y si cada uno hiciera al menos ese ejercicio, ya por lo menos uno podría entrar a mirar eh, cuáles de esas cosas no están acorde, primero pues con la convivencia en una sociedad y segundo pues acordes con uno mismo. ¿Qué siento yo fue lo que le pasó a Callum Powell? Es decir, yo siento que él tuvo una dualidad de conciencia, es decir, fue un tipo que inspiró a montones de niños, de adolescentes, a entrenar el que puede ser el deporte más maravilloso del mundo, porque para mí el parkour es la disciplina deportiva más maravillosa de este mundo. Y al mismo tiempo estaba grabando ese tipo de contenido, o sea, es decir, ¿cómo puede una persona eh, ser una figura referente, una figura reconocida y admirada en un grupo tan específico de la población en general y beneficiarles tanto e inspirarles tanto y al mismo tiempo ser alguien que genera un daño tan grande en la sociedad haciendo este tipo de cosas? Sin lugar a dudas, yo creo que es una contradicción absurda, es una contradicción grandísima. Es algo que muchas veces no le cabe a uno en la cabeza que pasa, pero desgraciadamente sí pasa. Y eso es, creo yo, que el mensaje final que les quiero dejar. No se pongan en la vida nunca a decir, es que, no sé, es que eso no pasa. Que yo vi a tal haciendo tal cosa y eso está como sospechoso, pero no, yo no creo que él haga eso. No se pongan con esas cosas. Y decir eso no pasa, no, sí pasa. Y lastimosamente pasa seguido. Entonces, nada, sospechen de todo el mundo siempre. Tengan mucho cuidado. Si alguien tiene un pensamiento así, que busque ayuda, que trate al menos de conversar consigo mismo, de parar por un momento y decir, yo por qué pienso esto, yo por qué hago esto, yo por qué hablo de esto, o por qué no hablo de esto. Y que básicamente entendamos que, que existe una gran complejidad, ¿cierto? En nuestra relación con la sociedad y también una gran complejidad en manejar a este ser vivo, a ese ser vivo que le dieron a cada uno y que le dejaron a cargo, que evidentemente viene con sus fortalezas, pero también viene con sus falencias y con sus cosas complicadas que siempre hay que entrar a mirar. Uno siempre tiene que cuestionarse, cuestionar a los demás, cuestionar lo que hacen los demás y cuestionarse uno mismo para no caer en errores y para no caer en comportamientos como esos y para no ser cómplice de comportamientos como esos, porque definitivamente ese también es el otro punto. Hay una gran complicidad. Uno muchas veces tiene un amigo, un familiar, y uno dice, es mi amigo, es mi familiar, eso está sospechoso lo que está haciendo, pero yo no creo que realmente lo esté haciendo. O simplemente uno dice, no, él es una persona correcta. No, sospechen, sospechen de todos y sospechen incluso hasta de ustedes mismos. Porque existe esa frase que no recuerdo bien quién la dijo, pero dice que el rostro no, la maldad puede tener muchos rostros, incluso puede tener el rostro de uno. Y básicamente eso es lo que tengo para decir. Y pues no sabemos qué va a pasar. Esperemos no se manche, por así decirlo, la imagen que tiene la disciplina en el mundo, porque siento yo que hasta el momento, con sus errores en otros ámbitos y con sus desaciertos, pues seguía siendo una disciplina que para mí sigue siendo intachable y espero que siga siendo así para el resto de la sociedad y para el resto de los seres humanos en el mundo. Muchas gracias.